Hola, soy Jorge Hidalgo, médico oncólogo, y la intención de esta presentación es comentar algunas generalidades sobre los síndromes paraneoplásicos. A modo de introducción, corresponden a un conjunto de síntomas o signos causados por efectos a distancia de tumor o metástasis y generalmente involucran sustancias biológicamente activas. No están directamente relacionados a efectos de invasión por contigüidad, pueden presentarse antes del diagnóstico de la enfermedad oncológica o en forma paralela. En muchos casos pueden mejorar si se resolvió la enfermedad de base y la frecuencia de presentación es variable de acuerdo al tipo de síndromes que se incluyan. Los mecanismos usuales son la producción de sustancias por parte del tumor o falta de sustancias normales o una respuesta inmunitaria a partir de la presencia del tumor generando presencia de anticuerpos específicos. Los síndromes paraneoplásicos son heterogéneos por naturaleza. Hay que descartar, aparte de los elementos de invasión o metástasis, infecciones, isquemia, alteraciones metabólicas y nutricionales y efectos del tratamiento anticáncer. La clasificación se realiza de acuerdo a los sistemas que involucran. Los neurológicos en general son raros, muchas veces mediados por fenómenos de inmunidad, de presentación subaguda. Hay elementos de laboratorio para el diagnóstico a través de la detección de anticuerpos específicos y algunos de los frecuentes dentro de estas presentaciones son los síndromes miasteniformes y la degeneración cerebelosa subaguda. Los síndromes paraneoplásicos neurológicos clásicos contienen el síndrome miasteniforme de Lambert-Eaton, causado por anticuerpos contra la unión neuromuscular, y además de presentarse con una debilidad proximal que luego se hace distal y arreflexia, puede tener eventos de disautonomía asociados. Otros, como los mioclonus o la degeneración cerebelosa, encefalomielitis y neuropatías subagudas motoras o sensitivas, de los cuales vamos a hacer un comentario. En general pueden haber otros aún menos frecuentes que asemejan un cuadro de polimiositis, esclerosis lateral amiotrófica o polineuropatías. Dentro de las encefalomielitis, la encefalitis límbica está más asociada al cáncer de pulmón microcítico de células pequeñas y se detectan por una alteración de la memoria reciente, cambios en la personalidad con bradipsiquia, aunque pueden haber agitación, alucinaciones o convulsiones. En las resonancias se ven cambios en la zona temporal medial. Aquí hay algunas otras características de los síndromes mencionados y como se puede ver siempre está el cáncer de pulmón microcítico de células pequeñas dentro de los principales responsables, ya que posee una gran diferenciación neuroendocrina. Aquí algunos de los más frecuentes, donde nuevamente se menciona el cáncer de pulmón de células pequeñas, aunque hay otros tumores que tienen que ver con producción endocrina, que están incluidos como el cáncer de mama, ovario, también el cáncer renal y el cáncer de páncreas. Como habíamos mencionado, hay algunos anticuerpos que pueden ayudar
a hacer el diagnóstico definitivo de estos síndromes paraneoplásicos y que se pueden encontrar en los laboratorios de acuerdo a disponibilidad local. Los algoritmos proponen confirmar a través de la presencia de estos diagnósticos el síndrome paraneoplásico. Aquí vemos algunas de las imágenes difusas en la zona medial y en esta diapositiva también se corresponden a las imágenes de una encefalitis límbica. Por último, la clasificación de acuerdo a la localización o región que afectan estos síndromes paraneoplásicos neurológicos. Con respecto a los síndromes paraneoplásicos endocrinos, los más frecuentes están producidos por la producción ectópica de algunos productos hormonales, como el síndrome de Cushing con ACTH, compromiso de la función tiroidea, la hipercalcemia por producción de paratormona o paratormona-like, o los síndromes que incluyen a la vasopresina. Aquí vemos el síndrome de Cushing, que se presenta de la misma forma clínicamente, pero en general está asociado a la coexistencia del cáncer de pulmón o de timomas. Con respecto a las hipercalcemias, los tumores malignos que se han visto involucrados son nuevamente el cáncer de pulmón y el cáncer de riñón. También puede presentarse con otros tumores como el mieloma múltiple, pero con menos frecuencia. La hipercalcemia rara vez está ocasionada por un compromiso directo de la estructura ósea y más frecuentemente se produce a través de la producción de una paratormona-like o prostaglandinas, más raramente en el cáncer renal, o carcinomas primarios de paratiroideo con producción de la propia hormona, o intervención de los factores de necrosis tumoral o interleuquinas en el caso de enfermedades linfoproliferativas o mieloma múltiple. Aquí observamos la típica formación de geodas óseas, producto del aumento de paratormona o paratormona-like. Existen además otros como la hipoglucemia por tumores que producen insulina o una versión similar a la insulina, como pueden ser sarcomas, hemangiomas y hepatocarcinomas. Y también vamos a mencionar algo sobre el síndrome carcinoide relacionado a tumores bronquiales, pancreáticos o intestinales con liberación de serotonina, bradiquininas o histamina. Síndrome carcinoide tiene gran producción entonces de estos mediadores. En general provienen de las células del sistema enterocromafin en el tracto gastrointestinal o similares en el territorio pulmonar, aunque la mayor parte de estos tumores no son funcionantes y la expresión clásica es con rubor facial, diarrea, dolor abdominal, que está exacerbado por algunas actividades o ingestas y a veces se pone un poco difícil diferenciarlo del síndrome de intestino irritable. Otros más raros tienen que ver con la producción de péptidos vasoactivos intestinales, como el síndrome de la diarrea acuosa con hipocalemia y acloridria. Aquí vemos algunos de los mediadores que tienen que ver con la hipercalcemia y también la vasopresina. Como habíamos hablado, uno de los factores es la producción del síndrome inadecuado de secreción de hormona antidiurética y también encontramos tumores pulmonares o gastrointestinales como parte del origen de la producción. Otros menos comunes,
pero que a veces constituyen un cuadro específico y que ayuda a buscar el probable origen. Para el Cushing, sabemos que nuevamente el cáncer de pulmón de células pequeñas puede ser el origen más frecuente. La presentación es similar a los cuadros clínicos de Cushing de otra causa y no hay respuesta a la supresión con corticoides. Una vez más, los tumores pulmonares de células pequeñas son microcíticos entre los más probables. Cambiando a los síndromes hematológicos, puede haber alteraciones en cualquiera de las series. Uno incorpora la trombosis, entonces aumenta las chances de tener síndromes paraneoplásicos. Ya sabemos que más del 20% de los pacientes con enfermedad avanzada pueden presentar este tipo de cuadros asociados con trombosis venosas profunda o tromboembolismo pulmonar. También por producción de eritropoyetinas, la policitemia puede estar presente, el cáncer renal es un ejemplo, y el síndrome de Trousseau o tromboflebitis migratoria, típico de los tumores digestivos, sobre todo de páncreas. Algunos con compromiso cardiológico, como la endocarditis marántica con pequeñas vegetaciones valvulares, mitrales o aórticas, se producen en el cáncer muy avanzado y son difíciles de detectar. Aquí hay una lista de algunas de las modificaciones que pueden haber como síndromes hematológicos y los factores que están involucrados en la producción y los sitios de origen de los tumores más frecuentemente hallados como responsables o causa. En general, también es muy frecuente la presencia de la anemia de enfermedad crónica, que es normocítica y normocrómica, y entonces puede acompañar junto con la trombosis en un gran número de pacientes con enfermedad avanzada. Otras anemias hemolíticas o autoinmunes o microangiopáticas también pueden estar presentes. Aquí vemos otros cuadros como las vasculitis o la poliarteritis nodosa, síndrome de Raynaud, eritromelalgia, que están más asociados a tumores linfo o mieloproliferativos. Si además sumamos el síndrome de caquexia y anorexia y la fiebre de origen tumoral o el síndrome nefrótico, lógicamente, una vez más aumenta el porcentaje de pacientes que pueden tener estos síndromes paraneoplásicos. De los cutáneos solamente vamos a hacer una mención, ya que van a ser tratados de manera específica en otra presentación. De los cuadros que están mencionados con su... Lo mismo ocurre en este segundo cuadro. En pacientes con cáncer ya conocido, siempre es importante descartar la presencia de metástasis como causa de síntomas y signos, y las otras causas como vasculares, infecciones metabólicas o los efectos propios del tratamiento. Del síndrome de anorexia y caquexia, donde están involucrados el factor de necrosis tumoral o las interleuquinas, sabemos que es muy frecuente y que una gran cantidad de pacientes en etapas finales de la enfermedad lo van a presentar. En general confiere un peor valor pronóstico y una mayor posibilidad de presentar toxicidad con el tratamiento y menor respuesta. Aquí vemos algunas de las anormalidades metabólicas, tanto de las proteínas, carbohidratos, grasas o el metabolismo basal aumentado, que contribuyen a la caquexia. Y estos factores llevan entonces no solamente a la pérdida de proteínas y grasas, sino también a la anorexia, con factores clásicos involucrados como la presencia de citoquinas. También se sabe que hay
un rol importante en cambios en la leptina en este tipo de cuadros. En los pacientes que ya se conoce su enfermedad, también hay que diferenciar los cuadros cutáneos de la toxicidad inducida por las terapias blancos o tratamientos dirigidos. En este caso es el rash clásico, que puede ser también acneiforme, de los tratamientos contra el factor de crecimiento epidérmico. Estos fenómenos ya están estudiados y existen también guías para saber cómo proceder y qué intervenciones realizar para aliviar a estos pacientes. Este es otro ejemplo en un paciente tratado con melanoma con una terapia anti-BRAF, donde se producen cáncer de piel como lesiones asociadas. Otro ejemplo es la producción del síndrome mano-pie o hand-foot syndrome con el uso de fluoropirimidinas como el 5-fluorouracilo o sobre todo el capecitabine, que es una versión por vía oral, que también debe formar parte del diagnóstico diferencial en estos pacientes que se encuentran en tratamiento. La inmunoterapia, que va creciendo en indicaciones, también puede producir rash, prurito, vitiligo como manifestaciones que se presentan en general en las primeras semanas de tratamiento. También se deben tener en cuenta los efectos cutáneos de la radioterapia. Dentro de la dermatitis actínica también hay cuadros con telangiectasias y es importante considerarlos en estos pacientes. Por último, la quimioterapia, como los taxanos, producen cambios en las uñas. Estos cambios unguiales son característicos. Entonces, a modo de resumen, los síndromes paraneoplásicos se presentan con una frecuencia variable, son no tan frecuentes, pero si se suman el síndrome de caquexia y anorexia, la fiebre de origen tumoral y la trombosis, lógicamente hay una gran proporción de pacientes que pueden presentarlo. Es importante hacer una buena caracterización clínica y si encaja dentro de la descripción de estos síndromes, luego de eliminar causas más frecuentes, se puede entonces buscar un síndrome paraneoplásico con su etiología y buscar la neoplasia. Eso es todo, gracias.